Control difuso de convencionalidad es el tema que vamos a abordar en esta cápsula informativa. Concluida la Segunda Guerra Mundial, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas y se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero antes de esto, los Estados americanos adoptaron la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá en abril de 1948, estableciendo, marcando el derrotero a seguir en la protección de derechos humanos en esta parte del mundo. Este sistema, esta declaración, tiene por finalidad y razón de ser el pleno respeto y garantía de la dignidad humana y garantizar el pleno goce, ejercicio de las libertades y derechos mínimos que todo ser humano del continente americano debe gozar. En ese sentido, en 1969 se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual entró en vigencia en 1978 y en cuyos artículos 1 y 2 se establecen obligaciones internacionales a cargo de los estados. En el artículo 1 se establece la obligación principal, la obligación de deber de respeto y garantía a los derechos humanos establecidos en la mencionada convención. En el artículo 2 se establece el deber de adopción de medidas internas, de adecuación de legislación interna para garantizar plenamente los derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana. De igual manera, en esta convención se constituyen dos órganos conformantes del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nótese entonces que el sistema referido está conformado en primer lugar por los estados con sus obligaciones internacionales y luego por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se establece también en la propia Convención Americana el carácter subsidiario de estos órganos, tanto de la Comisión como de la Corte, ya que en su texto se exige que se agote previamente todos los recursos y mecanismos legales internos de cada Estado para poder recién pasar a la jurisdicción internacional, para poder presentar una solicitud ante la Comisión y que ésta a su vez pueda presentar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la expectativa, la finalidad del sistema interamericano es de que en sede interna se pueda solucionar cualquier problema relativo a derechos humanos y solamente si esto no sucede es que entrarán en marcha estos órganos mencionados. Precisamente para apuntalar este carácter subsidiario de estos órganos es de que surge el control de convencionalidad difuso, que es el tema que nos ocupa en este momento. Pues bien, veamos en qué consiste el control de convencionalidad. Pues este control es una operación que consiste en el enjuiciamiento, en el análisis, en la contrastación, en la comparación de la legislación o acto interno a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, para poder identificar y determinar si esa legislación, si ese acto se encuentran acorde a las obligaciones internacionales asumidas por los estados al momento de la suscripción de la Convención Americana y si estos actos y legislación se encuentran acordes y en sintonía al pleno respeto y vigencia de los derechos fundamentales garantizados por la Convención. El control de convencionalidad se puede hacer de dos maneras, es decir, existen dos tipos de control de convencionalidad, el concentrado y el difuso. El control concentrado es el que realiza la Corte Interamericana en cada uno de los casos que resuelve, ya que enjuicia precisamente la legislación y los actos de cada Estado a la luz del cumplimiento de sus obligaciones internas y los derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y decimos que es un control concentrado, similar al control concentrado de constitucionalidad, porque la Corte constituye un órgano ad hoc especializado y que por la CAT tiene ese mandato de revisión, análisis y sentencia respecto de los actos y legislación de los estados, parte del sistema interamericano. Ahora bien, el control difuso de convencionalidad
a diferencia del concentrado, no radica en un órgano especializado ad hoc. Y en comparación y similarmente al control de constitucionalidad difuso, recae en todos y cada uno de los jueces internos de cada uno de los estados, sea cualquiera sea su nivel, su especialidad, grado o jerarquía. Cada uno de ellos se encuentra entonces en la obligación, ojo, no facultad, sino en la obligación de realizar este control para determinar si la legislación interna que tienen que aplicar o el acto interno que tienen que juzgar en sus respectivos despachos se encuentra a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y de las obligaciones internacionales de los estados. Es en atención a estas razones y de manera similar al control de constitucionalidad difuso que se entiende que por mandato de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ido creando y desarrollando el control difuso de convencionalidad, tiene precisamente esa característica de difuso, porque es obligación de todos y cada uno de los jueces de los estados miembros del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ahora vamos a ver que en términos de el maestro Néstor Pedro Sagüez, existe para el control de convencionalidad un material normativo controlante y un material normativo controlado. El material normativo controlante, por la característica estelar que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos, va a ser precisamente consistente en esta convención. Sin embargo, no se agota en ella, o sea, también sería parámetro o norma controlante cualquier otro tratado internacional de esta parte del continente, que sea parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A su vez, el material normativo controlado es la legislación o acto interno, pero no solamente la ley en sentido estricto, sino cualquier norma legal. Y además Sagüez manifiesta que pueden ser también normas controladas la jurisprudencia vinculante. Por ejemplo, en nuestro país, la que adopta la Corte Suprema en los plenos casatorios, la del Tribunal Constitucional como precedentes vinculantes, e incluso yendo más allá, la que proviene de los tribunales administrativos como precedentes de observancia obligatoria, por ejemplo, como la que emite el Tribunal Registral, el Tribunal Fiscal. Y no solamente esto, sino los actos administrativos, ya que recordemos que en nuestro país, por ejemplo, el indulto concedido a Alberto Fujimori fue un acto que se sometió a control de convencionalidad por mandato de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, debemos tener en consideración que antes de realizar un control difuso de convencionalidad, el operador correspondiente debe tener en consideración que debe agotar todas las posibilidades, todos los intentos de obtener una interpretación conforme de la legislación y el acto interno para poder realizar el control de convencionalidad, ya que si logramos obtener esa interpretación conforme, es decir, una lectura compatible de la legislación del acto con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos o cualquier otro tratado, se haría innecesario realizar el control de convencionalidad, pues no es objeto de este control como primera opción realizar la descalificación de una determinada norma para inaplicarla al caso concreto o anular un determinado acto enjuiciado. Así también debe tenerse en consideración que la normatividad interna y los actos internos gozan, al igual que en el control de constitucionalidad, de una presunción de convencionalidad. Es una presunción juris tantum que el operador en todo caso debe derrotar o desvirtuar a través de una fuerte carga argumentativa y la exposición de razones contundentes que demuestren que efectivamente esa legislación y acto que gozan de esa presunción no se encuentran acorde a los tratados internacionales que constituyen parámetro o material normativo controlante, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos.